Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí trayéndoles este capítulo, literalmente, ya que siempre en cada video me dicen que lo suba y yo, la verdad, ya ni siquiera ni les tomo mucha importancia porque sí, ya me cansé de repetir que tengo que esperar que el autor actualice. Y ya que, como siempre digo, el autor actualizó, yo vengo aquí y les traigo este fanfic. Tal cual lo actualiza, yo lo tengo a traer. Aunque no puedo decir si lo voy a hacer hoy día o mañana, ya que estoy haciendo este audio tal cual estoy haciendo bueno, preparando todos los guiones, toda esa tontería que tengo que hacer. Y a la hora que lo suba, no sé si lo estaré subiendo el domingo o el lunes, no lo sé la verdad. Pero espero que lo disfruten. Técnicamente han pasado 3 semanas desde que he subido este fanfic, debo reconocerlo. Se tomó su tiempo para escribir, ya que los otros se han demorado un mes o más. Pero bueno, ya saben, para la otra, chicos, no me hagan acuerdo de este fanfic, salvo que pase un mes. Bueno, ahora sí pasemos con el spam de siempre. Os olviden, por favor, suscribirse a este canal, activando la campana de notificaciones, eligiendo la opción todas. Así YouTube les notificará cuando tenga nuevo video. También les estarán atentos a los nuevos fanfics que voy a estar trayendo, a las encuestas que voy a estar haciendo. Y bueno, perdónenme por siempre ser así. Ay, Dios mío. Y bueno, también antes que se me olvide, quisiera mandar un bonito saludo para Sebastián Mendoza, ya que en uno de los videos pasados me pediste un saludito y no lo revisé, ya que usualmente suelo revisar los videos anteriores y ahí suelo dejar, si me piden saludito, yo les mando saludito. Disculpe por no saludarte. Y ya bueno, ahora sí, ya tomando todos los puntos ahí, simplemente le voy a dejar con este fanfic para que lo disfruten. Espero, aún no lo estoy editando, pero espero que no haya mucha escena de limón, porque si no voy a tener que recortar partes que tal vez que a usted no les guste que recorte. Bueno, ahora sí, simplemente me callo y les dejo. Me despido, chicos. Hasta luego. Capítulo 11. Ya transcurrieron unos pocos días después de esa noche, y la duda era lo único que abundaba en gran cantidad por cada reino. Algo de tan magnitud no podía ser ocultada, por lo cual, Falviumas Moodies, actual Mao y único disponible en su cargo por el momento, tomó las riendas de toda su población. Al amanecer de esa misma noche, tuvo que reunirse con sus demás colegas para tratar el asunto antes de que se pudiera salir de control. De acuerdo con todos, a las pocas horas se hizo pública la noticia por todos los medios lo que sucedió. Inframundo, territorio Agars. Lord Agars. No creo que vaya a acabar rápido esto, Lord Astorath. Ya llevan 3 días a las afueras de mi hogar en busca de respuestas, hablo a través de un círculo mágico. Voltea a ver a su esposa, quien se encontraba sobre un sofá sosteniendo una taza y miraba a su esposo. Lord Agars, sí, hablo. Tal vez les muestre eso, con la esperanza de que puedan calmarse un poco. A los pocos segundos corta la comunicación. Se dirige donde su esposa y se sienta a su lado, a lo cual ella deja su taza, se recuesta sobre su hombro y sostiene su mano. Lady Agars, ¿sucede lo mismo con el clan Astorath? A lo cual recibe un asentimiento de su esposo. Creo que es conveniente anunciar solo lo que sabes para no generar especulaciones en nuestra contra. Lord Agars, con su mirada agachada y algo perdida en sus pensamientos, asiente un par de veces levemente. ¿Te ha respondido nuestra hija? Lady Agars, nada, solo aparece en sus círculos mágicos en los almacenes de suministros donde se lleva, lágrimas de Phoenix, acaricia la mano de su esposo. Se llevó alrededor de 87 lágrimas hasta el momento, se queda en silencio un par de momentos. Debe ser más grave de lo que pensamos para que requiera esa cantidad. Lord Agars, se está requiriendo mucho más para su recuperación, voltea a ver a su esposa. Iré a aclarar esto, amor mío. ¿Me acompañas en este momento?
Lady Aggars, siempre te acompañaré, levanta su mano para acariciar su mejilla. De manera formal ambos se levantan de su lugar, y uno al lado del otro. Caminaron hacia la salida para luego ir en dirección de aquellos que aguardan sus palabras desde hace tiempo. No solamente aquellos, sino también el propio personal de su hogar y clan. Ambos patriarcas pudieron oír los murmullos inquisitivos sobre si ellos guardaban algo y no querían decirlo. No les molestaba el hecho de que quisieran saber más de la situación. A medida que avanzaban por los pasillos, fueron saludados por sus sirvientes, y al momento de irse, estos dejaban de hacer sus actividades para intentar saber qué sucedería. Cuando estuvieron en la entrada de la mansión, los sirvientes que se encontraban ahí, solo esperaron la señal de sus señores para poder abrir. Si pudieran ver lo que sucede detrás de ellos, verían como entre las esquinas se asomaban muchas personas de la mansión junto a guardias. Solo bastó una leve señal por parte del patriarca para que las puertas se abrieran. La vista desde donde se encontraban los guardias de la mansión reteniendo para que ninguno pasara sin autorización era perfecta. Suceden dos cosas al ver cómo esposa y esposo se acercan hacia ellos. Primero, aquellos reporteros, periodistas y camarógrafos se encontraban en espera y por la hora, almorzando un refrigerio mientras esperaban algo. Grande fue su sorpresa al ver cómo las puertas de la mansión se abrían y de allí salían los patriarcas. Rápidamente dejaron de hacer lo que fuera que hicieron y se prepararon, y en tan solo cuestión de instantes el lugar comenzó a llenarse. Segundo, los guardias que mantienen su posición al percatarse de que señores se acercaban, llamaron a varios más para poder resguardarlos y contener a las presuntas personas que venían en busca de más información de lo acontecido sobre la joven ama. Aunque, por otro lado, mientras cumplían su deber no podían dejar de lado el pensamiento de querer saber qué más pasó y qué fue lo que sucedió después de esa noche. Con cada paso que daban Lord y Lady, son ligeramente sorprendidos por la cantidad del grupo que más se incrementó a cada instante. El flujo de sus pensamientos se distorsionó aún por la abrumadora y masiva presencia de estos individuos. Pero al estar en diversas situaciones casi similares, pudieron mantener su postura. Al estar a varios metros de ellos, las preguntas no se hicieron esperar y las cámaras dejaban de enfocar a sus reporteros para pasar a los patriarcas del clan Aggars. Hablaban todos casi simultáneamente, pero fue entendible. Lady Aggars trataba de hacer que se calmaran y fueran de a uno, resultando en algo inútil. Su reacción en busca de respuesta y más información sobre lo acontecido era algo de gran magnitud, que nadie podía esperar. Lord Aggars en un momento también intenta calmar a la muchedumbre, y tras varios junto a su esposa, lo logran. Reportera caída, señores de la casa Aggars, tras lo acontecido en esa noche, muchos especulan sobre el hecho de que ustedes mantienen oculto a Issei y el desterrado después de su complot. ¿Es verdad eso? Lady Aggars, no lo mantenemos oculto de nuestra sociedad, no podemos corroborar siquiera su estado en este momento, sin mencionar el hecho que él se encuentra bajo una perspectiva negativa de nuestro mundo, voltea a ver a su marido por un momento y regresa a los demás. Negamos el hecho de resguardarlo, luego que no solo nosotros sino también toda nuestra sociedad estuvo de acuerdo en su destierro. Reportero egipcio, ¿qué nos puede decir de su hija? Lady Aggars, lo único que podemos confirmar sobre nuestra hija es el hecho de estar en constante atención y cuidado del desterrado, debido a los múltiples retiros de pociones de curación. Lord Aggars, ustedes vinieron por lo que sabemos, y siendo sincero no sabemos casi nada. Hablo de manera monótona, y antes que los demás tomaran la palabra se les adelanta. Invoca un círculo mágico en su mano derecha de donde proyecta un holograma. Aquí entraba perfectamente la frase de una imagen vale más que 1000 palabras, los camarógrafos enfocaron donde se proyectaba y esperaban lo que mostraría. Reporteros, televidentes, guardias, sirvientes que miraban ya sea desde las ventanas de la mansión o desde algún monitor de la gran casa y demás, se encontraban en espera por saber lo que sucedió después. Se mostraba desde una tercera persona lo sucedido luego de aparecer en la ciudad de Kuou, deambulando por unos instantes por las calles junto a su esposa en plena lluvia. En un momento se percatan como múltiples presencias se dirigen a una sola dirección.
Ambos emprendieron vuelo, y al cabo de unos instantes llegaron al lugar, donde se encontraban varios individuos mirando perplejos al igual que ellos, al desterrado que se encontraba en la fuente bebiendo agua. Por el ángulo no podían verlo bien, pero al momento de recomponerse con ayuda, sus ojos atestiguan el deplorable estado en que se encontraba. Y tras un buenas noches, cae a la fuente. La ayuda no se hizo esperar, entre algunos lograron sacarlo de la fuente con cuidado para luego recostarse sobre el suelo de roca frío y mojado. Trataban de auxiliarlo curando sus heridas con magia, pero no resultaba, y no ayudaba el hecho de que la sangre del desterrado comenzó a esparcirse más con ayuda del agua, causando que entren en pánico e histeria al ver que no resultaba nada, pero fue un ligero alivio cuando lograron detener las hemorragias. Pero la cosa no terminaba ahí, así que entre algunas palabras todo el grupo desapareció del lugar junto a las 4 inconscientes mujeres, finalizando así el holograma. Lady Aggars, estuve intentando comunicarme con mi hija, pero no hubo resultado, y debido a los múltiples retiros de pociones, he de deducir que aún se encuentra en un estado crítico el desterrado. Lord Aggars, sé que esperaban algo más que solo eso, pero es todo lo que sabemos hasta el momento. Nuevamente los reporteros comenzaron a hacer preguntas o dar opiniones sobre lo acontecido, pero los patriarcas tuvieron que ser cuidadosos en su habla para no decir nada que pueda malinterpretarse. Luego de lo mostrado, para ser preciso. Un día después, en Asgard y el cielo, pudieron identificar a 2 de las presuntas que salían en el holograma. Habían sido vistas en sus respectivos reinos, pero con la única dirección de ir a un solo lugar en sus reinos. La Valkyrie novata Gair fue vista entrando en tiendas de pociones donde no solo compraba eso, sino también todo tipo de objetos con la finalidad de curar. De igual forma, sucedía con la arcángel Alice, quien en reiteradas veces fue vista con varios frascos llenos del agua curativa que se encontraba resguardado solo para él. Uso de ellos. Los guardias que custodiaban estas aguas no le dieron importancia al principio pensando que era algo que podían dejarlo pasar al ser uno de los suyos quien venía por más. Pero con el pasar de las horas, se la veía más y más veces en el lugar, siendo notado no solo por sus custodios sino también por los demás que se percataron no solamente de su prisa, sino también los rastros de sangre que mancha su piel y vestiduras. Luego de lo dicho y mostrado por los patriarcas del clan Aggars, y vieran a estas 2 en el holograma, las especulaciones no faltaron. Si se estaba requiriendo todo eso para tratar con sus heridas, entonces debe ser algo grave, muy grave. Algunos cercanos y /diagonal o conocidos intentaron hablar con ellas, pero no resultaba en nada debido a la prisa, causando que, a las pocas horas, esto también se empezará a difundir por toda su sociedad. 2 días después de lo mostrado, fue algo imprevisto para los patriarcas Aggars cuando una parte de sus tropas se había empezado a movilizar hacia la ciudad de Kuo por órdenes de Sekbaida Aggars. Incluso tropas del clan Astorath se movilizaron bajo órdenes de la joven ama, la tía, pero estos iban bien armados, como si estuvieran marchando a la guerra, y junto a estos el séquito Belfegor los acompañó a la ciudad. Obviamente algo como esto no pasó desapercibido para el mundo sobrenatural. Ante cualquier incidente, los líderes se habían preparado para el hecho. Los medios con la intención de informar al momento, se movieron por toda la ciudad de Kuo. Al principio efectivamente no sucedió nada, pero al caer la noche, fue otra cosa. Ambas tropas de los clanes, junto a séquito Belfegor, miembros del clan Aggars y Astaroth, resguardaron una gran área. Debido a que los medios descubrieron que anteriormente a los alrededores de la ciudad se estaban concentrando cantidades de monstruos, y con la deducción de que Ise y el desterrado aún se encontraba en estado crítico, era fácilmente deducible que intentaría algo en su contra, otra captura debido a su estado. Los líderes no podían mandar tropas o a quien sea para que lo ayude debido a su destierro, pero eso no significaba que pudieran algunos ir por su propia cuenta, ya sea para evitar problemas futuros o por algún posible beneficio. La noticia al llegar a algunos seres superiores, dioses, sabiendo la amenaza en que se volvería el desterrado si caía en mano del enemigo, decidieron también participar en este resguardo. Y así, se formó un pequeño ejército, el cual no estaba bien organizado,
pero podía cumplir con su papel de salvaguardar a aquel desterrado. Ya sea tanto a algunas horas del día como de la noche, hubo enfrentamientos a las afueras de la ciudad, que por suerte no escaló a nada grave. Es curioso cómo en esos días, no había rastro de los rayos del sol, de no ser por las grises y oscuras nubes, todo el lugar sería cubierto por su cálida luz. Llovía por algunos momentos, pero las frías sombras y brisas no se despegaba de la ciudad. Una semana pasó desde aquel intento de la Chaos Brigade contra el desterrado. Hoy era sábado a horas de la madrugada. Con pesadez y quejidos abrió sus párpados, y entre algunos movimientos, comienza a despertar. Debido a sus movimientos, su despertar se aceleró a causa del dolor corporal que inundó sus sentidos. Con algunos esfuerzos y ligeros temblores, pudo recomponerse. Al momento de quedar sentado en la cama se percata de quienes estaban a su alrededor. Sentada sobre la alfombra, pero recostada sobre la cama se encontraban Aika, la tía y Sekbaida, aunque la primera tenía una manta que cubría su cuerpo. Dos se encontraban a su derecha y una a su izquierda. Ruby se encontraba sentada sobre el suelo y recostada sobre la pared, y en sus manos descansaba su arma retraída. Y a su lado se encontraba Gai recargada sobre su hombro, solo que al costado libre de ésta se encontraba algunos frascos vacíos. En una silla que había traído de la cocina, se encontraba cierta mujer morena que no había visto en más de un año. Y por lo que recordaba, ella fue eliminada por Azazel durante la primera reunión entre las tres facciones bíblicas. Allí se encontraba Cateriel Avathan durmiendo y usando uno de sus brazos como soporte de su cabeza. Y, por último, 2B. Quien yacía recostada sobre la alfombra, durmiendo de costado, mirando en dirección de su cama, y al igual que Ruby, su arma se encontraba al alcance de su mano. Estuvo observando su entorno por unos instantes pensando en qué habría pasado mientras él dormía, pero al momento de percibir más allá de su entorno, se percata no solamente de las múltiples presencias conocibles en su hogar, sino también las firmas mágicas poderosas que estaban en la ciudad. Con un poco de esfuerzo pudo distinguir de a quienes pertenecían, eran de varias razas, seres y dioses. Entre algunos jadeos sutiles, el aire que exhalaba se transformaba en vapor haciendo que ahora mismo se percatara del estado ambiental. Lentamente el sonido de las corrientes de viento llegó a sus sentidos auditivos como también el sonido de las lluvias, se quedó en su lugar perplejo por unos instantes. Se cansó de estar en la misma posición, sentado sin hacer nada, quería moverse y caminar un poco. Entre varios movimientos se levanta de su cama sin despertar a nadie, aunque durante el proceso tuvo a ahogar algunos gruñidos y gemidos de dolor. Al encontrarse de pie frente a su cama, se percata del ligero rastro. No tan ligero rostro de sangre que se encontraba donde anteriormente él se encontraba recostado. Vuelve a mirar a su entorno, y luego decide dirigirse al baño, donde al quedar al frente del espejo se percata de su aspecto. Parecía abatido. Se miraba de frente y luego de espaldas, estaba vendado en su totalidad, incluso recién se percata de que se encontraba en boxer. Casi todo su muslo se encontraba vendado. Por suerte pudo encontrar en el baño un sorta lo cual decide ponérselo con cuidado, luego decide volver a la habitación, donde a continuación decide ir a un armario de donde saca algunas mantas, toma las mantas y decide cubrir a cada uno que se encontraba descubierto. Incluso a Caterea la cubrió. Antes de salir de la habitación iba a ponerse alguna remera, pero debido a que le complicaba al momento de levantar los brazos hasta cierto punto, lo dejó, y salió así nomás. Al abrir la puerta y dar unos pasos, se percata algunas mujeres quienes se encontraban sobre el suelo sentadas y dormidas, pero con armas a sus lados. Ribis, Alice, Jan y aquella mujer que lo ayudó en esa noche, las miró por unos instantes antes de volver adentro y caer consigo algunas mantas, las últimas. Solamente quedaban tres, Jan y Alice compartieron una, la misteriosa mujer fue cubierta por una que resultó ser muy suave y por último Ribis, quien se acurrucó en la manta al instante de taparla. Bajo las escaleras de manera calmada y lenta, al final llegó al living principal de la casa, donde se encontraban más presencias. Artoria y A2 yacían durmiendo una al lado de otra sobre un mueble, Weiss y Blake recostadas en un mueble.
cada una de ellas con sus respectivas armas. No estaba el séquito Astaroth, Kerame, Kureko, Chisato o la Valkyrie Brunhild. Dedujo que tal vez se encontraba con nosotros a los alrededores. Aunque aún le persistía la duda del por qué se formó este grupo alrededor de varios puntos de la ciudad, pero decidió esperar a que ellos se lo contaran. Tenía muchas cosas en la mente, esta aglomeración alrededor del ciudad, cómo se llevaban al parecer bien entre ellas cuatro que anteriormente trataron de capturarlo con los demás, cuánto tiempo pasó, porque tiene tanta hambre y sed, cómo es que Keteriel Leviathan está aquí, entre otras. Solo bastó el ruido de su estómago para que esto sea el principal centro de atención de su cuerpo, estaba débil y hambriento. A pasos lentos y sosteniéndose de donde podía, avanzó hasta llegar a la cocina donde para mala suerte suya no encontró nada que pudiera comer, pero a su mente se le vino ciertos alimentos que solía esconderse el pequeño zorro en algunos lugares de la cocina. Encontró algunas frituras, galletas y golosinas. Nada más que eso, pero bastaría para poder apaciguar su hambre. No dudó en abrir casi todo al mismo tiempo y comer un poco de todo. En un momento decide tomar una jarra de cristal donde la llena de agua y procede a beberla. En la fría noche, en soledad, en la casi total oscuridad, comía entre algunos dolores y al mismo tiempo trataba de no ahogarse para evitar toser, ya que esta acción le generaba dolor en el abdomen. Al momento de terminar lo que había encontrado, el hambre no desaparece. Quería más. Antes de que pudiera continuar con lo que hiciera, se percata de que la intensidad de la lluvia había aumentado más. A través de la ventana de la cocina que daba con el patio trasero, pudo ver bien cómo incluso se dificulta la vista un poco. Era curioso la forma en la que llovía a la vez atrayente, te cautivaba, como cuando era niño y siempre quería salir a jugar bajo la lluvia. Tanto su cuerpo y alma se pusieron en sincronía y comenzó a ir a la puerta que se encontraba en la cocina. Por suerte estaba abierta, era corrediza y de cristal cubierta por una cortina. Movió la puerta y luego la volvió a cerrar, siendo recibido por las corrientes de vientos, gotas heladas, y por una sensación relajante. Lejos del hogar del castaño, se encontraban 3 individuos junto a varios seres más que asistieron a prestar ayuda. Chisato y Brunhild repentinamente voltean a ver en cierta dirección, llamando no solamente la atención de Kureko quien se encontraba con ellas, sino la de los demás, la cual, con solo ver su rostro, dedujeron que algo pasó. Los dioses que se encontraban allí, igualmente dedujeron, además se percataron de cómo el clima empeoraba a tal punto que la visibilidad era casi cero. Entre algunas preguntas por parte de Kureko, solo dijeron el hechizo de protección se levantó y que nadie salía a esa hora. Kureko rápidamente se comunica con el pequeño zorro, y entre algunas palabras, este dice que aún está en su posición. Sin mediar palabra, las 3 van en dirección de la casa, con la posibilidad de que su enemigo lograse infiltrarse. Los restantes al ver lo que pasaba decidieron seguirlas. El trío de mujeres intentó abrir círculos mágicos mientras corrían con la intención de teletransportarse, pero no podían ubicar a las demás. Intentaron usar magia para volar, pero era inútil debido a la ahora cero visibilidad y las corrientes de viento que se los impedían, incluso los demás lo intentaron. Se elevaban por los aires para luego descender y comenzar a correr. Entre los que asistieron a resguardar al castaño, comenzaron a comunicar a los demás puestos, quienes también se movieron hacia la casa del desterrado. El clima empeoraba a cada instante, lluvia más potente, corriente de vientos más fuertes, sensación térmica más baja a cada rato. Y lo más rato es que esto está evitando casi el avance de todos, evitaba el avance de seres sobrenaturales. Pero las casas de las calles por donde corrían no sufren daño alguno, ni en lo más mínimo. De todas direcciones se dirigen a la casa de Issei, y se preparaban para cualquier cosa. Incluso dieron la alarma a quienes los enviaron de que posiblemente se encontraban en una situación. Entre tanto movimiento lograron llevar a la casa de Issei. Durante el camino se encontraron con Kerame, Roigun, John, Nora, Ren, Frost, Pira y otra joven más. De forma brusca entraron a la casa y con las fuertes corrientes de viento, la puerta fue azotada contra la pared.
El ruido y las frías corrientes de vientos causaron que aquellas que se encontraran en el living despertaran de forma sorpresiva. Un grupo decide quedarse y resguardar afuera, y con la llegada de los demás grupos, la casa del desterrado quedó rodeada. Algunos sobre las calles y otros sobre las casas, listos para el combate si se requiere. Los dioses que asistieron se encontraban sobre las casas, no pudieron evitar mirar el patio trasero del hogar del desterrado. Pese a no verse nada, o sentir nada proveniente de ese lugar, algo les picaba la curiosidad de ese lado. El trío al momento de entrar y ver que el grupo se encontraba levantando de forma brusca debido a su intervención, pero no vieron nada fuera de lugar. Sin mediar palabras subieron las escaleras, dejando atrás varias preguntas. El grupo de mujeres que se encontraban en el living se sorprendieron un poco al sentir cómo múltiples presencias rodeaban la casa. Llegaron a la conclusión de que algo estaba pasando, así que no dudaron en subir. Kureko, Brynhilde y Chisato al doblar por un pasillo se percatan de las siluetas recortadas sobre la pared cubierta por unas mantas. Fue raro. Y debido al bullicio estas comenzaron a despertar. Sin decir nada, estas pasan a su lado y entran a la habitación del castaño. Solo bastó el sonido brusco de la puerta para hacer que tanto las que estaban afuera y adentro de la habitación se despertaran. El grupo que entró se percata al instante de la ausencia de él, los restantes se levantan por el ruido y tardan un momento en percatarse de la falta de alguien. Issei no estaba. Solo bastó el no verlo para que cada una de ellas se comenzara a alterar a su manera. Por algún par de segundos quedaron estáticas y procesando el momento. Una a una comenzó a salir de la habitación en busca del castaño por la casa. Lo último que querían pensar era que la Chaos Brigade se metió a su hogar y delante de sus narices se lo llevaron. Buscaron por todos lados, pero el único indicio que tuvieron fue la cocina, donde se encontraron envoltorios de galletas, frituras, algunas golosinas y una jarra de agua. Pero no había presencia del castaño por el lugar. En un momento Gair, quien se encuentra pasando cerca de la ventana, ve algo afuera. Entre la oscuridad de la noche, las corrientes de vientos y la lluvia, se ve la silueta de algo. Sin medir palabra alguna, ésta abre la ventana y sale por ahí. Algunos que vieron su acción deciden mirar y justamente ven algo afuera. Los demás que se encontraban afuera, no podían pasar por alto la mirada de los dioses, estaban centrados en el patio de la casa del desterrado. En un momento los dioses y seres de gran poder abandonan su postura y sus armas para poder mirar a esa dirección. Con solo verlos deduce que nada pasaba. Así que acompañan a los demás a observar donde ellos. El clima disminuyó un poco, pero fue lo suficiente como para que pudieran volar sobre el lugar. En eso pueden divisar una figura algo borrosa en el patio de la casa. Sus amigos y algunos más deciden acercarse, de reojo ven como una ventana se abre y sale Gair de ahí. Ligeros brillos se pudieron ver de una silueta que se encontraba parada en el patio, de una tonalidad verde. Eran líneas rectas las que se encontraban sobre este sujeto, sobre todo su cuerpo. Estuvieron observando por algunos instantes, hasta que la situación climática parecía estar apaciguando. Lentamente la visibilidad fue revelándose. Aquellos que se encontraban alrededor de la casa fueron pacientes, al igual que aquellos cercanos a él. Rasgos de un cuerpo con vendas se empezó a ver, su cuerpo, además de estar mojado y con esas líneas rectas interconectadas, padecía de algunos ligeros temblores. Esperaron por unos momentos. La tía, quien no le importó mojarse al igual que los otros, se acercó a pasos lentos. La tía, entre palabras preocupadas, avanzó. Ise, llama al nombre de su amado. Por unos instantes no hubo respuesta, pero solo por unos instantes. Abre sus párpados y lentamente voltea a verla. Sus ojos brillaban de la misma tonalidad que las líneas que aparecieron en su cuerpo. Issei mira a su alrededor y luego mira al frente. ¿Qué hora es? Kerame, despiertas después de una semana y lo primero que preguntas es la hora. Issei, sí, y además tengo hambre, dijo mientras se acercaba a la tía. Más de una al verlo caminar quisieron ir hacia él y abrazarlo. Pero debido a las heridas y el estado delicado de su cuerpo, decidieron conformarse con verlo. La tía se acercó al igual que algunas, a cada paso, pudieron percibir aquella energía misteriosa,
rara ante sus sentidos. Su amado, interés amoroso y amigo, desprendía aquellos que llamó la atención de algunos individuos, se sentía como si estuviera en completa relajación. La mera existencia de eso, causaría un cierto descontrol en el orden natural de su sociedad, o bueno, eso era lo que pensaban. Vivían rodeados de varios individuos con características únicas, en su mundo, todo era posible, pero... ¿y en el mundo humano? La tía se acercó a su pareja bajo el aguacero que caía, sin apartar la mirada. El grupo se percata de la leve sonrisa que les mostraba a ellos, y por cómo estaba su situación se sintieron algo preocupadas. El agua que caía por su rostro, parecía como si estuviera derramando lágrimas, pero su sonrisa mostraba lo contrario. Con ayuda, lo guiaron dentro de la casa, donde la tía y Sekbaira se lo llevaron a cambiar su ropa y vendas. Algunos esperaron en el living, los que se encontraban afuera no dudaron en ir con ellos, aquellos otros simplemente decidieron volver a sus actividades. Más allá del hecho de que al fin pudo despertar el desterrado, es que al menos la situación climática cesó un poco. Mientras regresaban a sus puestos, en varias ubicaciones divisaron a más seres que acudieron al lugar luego del comunicado y tras una explicación y mostrar lo sucedido, todo volvió a la normalidad. Pero a la vez, era el comienzo de nueva información y más rumores. Mientras aquellos esperaban en el living en silencio el regreso de Issei, no muchos bajaron la guardia, no solo por el hecho de la vulnerabilidad de él en este momento, sino por aquellas 4 mujeres que Issei pidió traer consigo. Cuando despertaron no solo de su inconsciencia, sino también de su control, fueron recibidas de manera hostil por aquellos cercanos a él. Y antes de que la situación empeorara, la mujer conocida como Rider tuvo que intervenir. Y bajo la palabra de Issei de traerlas con ellos, lo hizo. En varios aspectos dudaban, pero fue por pedido de él que le pidió a ella que las trajera. En un momento vinieron las palabras de ellas, donde tuvieron que decir: ¿cómo es que se conocen? Luego de una explicación, lo dejaron pasar solo porque Issei confiaba en ellas, pero aún tenían sus dudas. Aunque para varias, les resultó algo incómodo escuchar cómo esa dragona intentó, por así decirlo, marcarlo. Entre ellas Black resultó algo fuera de sus casillas, por el simple hecho de escuchar cómo esta hembra de otra raza quería imponerse ante lo que ellas consideraban suyo, por derecho, aunque él no lo supiera. Vivis en más de una ocasión pudo sentir la mirada intensa que le daba aquella yokai, y en casi toda mirada, ella se la devolvió. Por el momento habían acordado dejar que ellas se quedasen en ese lugar, de lo contrario serían perseguidas por todo el mundo sobrenatural por sus crímenes. Aika, la compañera de Issei y joven enamorada del mismo, luego del incidente donde fue hallada por sus padres en pleno llanto, quedó dormida en brazos de su madre. Luego de que despertara en esas condiciones, se pudo pensar en lo sucedido, como también recordó esas emociones que la inundaron de repente. Sin explicar nada a sus padres, ella salió de su casa con un paraguas rápidamente, no le importó en lo absoluto el clima. Las corrientes de vientos le impidieron un poco moverse debido al paraguas, tanto así que en un momento ella decide dejarlo atrás y seguir su camino. Llegó a donde quería después de unos minutos, tocó y golpeó la puerta en reiteradas ocasiones mientras llamaba a su nombre. En un momento la puerta se abre por aquel chico que conocía, Lie Ren, y antes de que éste hablara, Aika ingresó. Se movió hasta llegar al living, donde grande fue su sorpresa al ver varios individuos reunidos. Los muebles movidos, 4 mujeres recostadas a un lado y un grupo rodeando el centro del lugar donde yacía Issei en un estado deplorable. Algunos le prestaron atención a su llegada mientras otros seguían enfocados en el castaño, tirando algunos líquidos / medicina para que pueda curarse. Cambiaban sus vendas llenas de sangre, usaban magia curativa, estaban haciendo de todo. La castaña intentó acercarse mientras que por su mejilla caían algunas lágrimas por la abrumadora e impactante vista, antes de llegar donde él estaba. Fue retenida por Pira, intentó soltarse para poder ir donde estaba él. No dijo palabra alguna, solo quería ir donde él y ya. Pira evitó eso debido a que los que se encontraban auxiliando a Issei estaban muy concentrados.
Pyrrha tuvo que llevársela a otro lado junto con Nora y debido a la fuerza de ellas Aika no pudo hacer nada. Al encontrarse en un lugar apartado, Pyrrha y Nora trataron de tranquilizarla, pero ella estaba entrando en histeria a la vez que comenzó a hiperventilar. Y con mucho esfuerzo y tiempo ambas jóvenes lograron calmarla, para luego explicarle la situación. No querían que ella se enterara de esto, pero dada la situación y momento no pudieron negar la realidad. Le explicaron todo bajo la condición de no decir nada de esto a nadie y así ambas le proceden a explicar. Al cabo de varios minutos y un largo resumen, Aika quedó al día con todo lo sucedido en el mundo sobrenatural. Después de unos momentos el trío de jóvenes regresó al living, donde para desgarro de Aika tuvo que ver cómo se encontraba aquel que amaba. En un momento, decide ver su entorno y quienes se encontraba allí. Reconoció a la directora Sumiso, la enfermera Chisato quien se encontraba atendiendo al castaño y a una joven de tercer año de la preparatoria. Una peli violeta con una cinta atada a su lado izquierdo, el resto les era desconocido, pero todos acaparaban una misma expresión. Se encontraban preocupados por él, su vista vuelve al lugar donde él se encontraba. Pero en un momento en su rango de visión llegó algo que había dejado pasar y solo se dio cuenta de su presencia hasta que se movió. Era el de un zorro raro y con muchas colas, pero por el momento decidió que eso podía esperar para más rato, al igual que varias preguntas que tenía en mente. Mientras pasaban los días, se había informado en la academia que Issei no asistirá debido a un accidente, a lo cual muchos solo pudieron pedir por su bienestar. Pero de igual forma se informó sobre la ausencia de Irina Shaido, Zenobia Kuorte, Koneko Toujo, Asia Argento, Rodolphe Phoenix y la profesora Roseweise. No se especificaron su ausencia salvo por lo dicho razones familiares y problemas sociales. Obviamente Aika, Kuroka, Chisato, el séquito Astaroth y Agars tuvieron que asistir a sus respectivas clases. Solo esperaban el momento final de su día en la academia para poder volver donde se encontraba Issei. Pero debido a las repentinas apariciones de estos monstruos tuvieron que estar alerta en casi todo momento, ya que al poco tiempo llegaron muchos en apoyo temporal. Aika para poder acompañar al castaño tuvo que avisar a sus padres sobre el accidente de Issei y les habló sobre quedarse en su casa una que otra vez para poder ayudar con su recuperación. Aguardaban el momento en que ambas novias oficiales bajen con él, y tras un momento de espera, escucharon pasos acercarse, que resonaban a cada momento más y más. Lo vieron llegar cambiado de ropa y de vendas, y aquellas marcas ya no se encontraban. Estaba cojeando un poco mientras se acercaba al sillón extenso, donde él se sentó junto a sus dos amadas que traían consigo algunos frascos medicinales. Kerame fue el primero en tomar la palabra. ¿Te encuentras bien? Hablo no por el hecho de su condición física, sino por su cojera reciente. Issei suelta una risita irónica. Golpeé mi dedo meñique del pie contra la esquina de la puerta, se sintió peor que esa noche, habló de manera sarcástica. Varios de los presentes que han pasado por ese dolor, comprendieron su sufrimiento y de manera fugaz el recuerdo doloroso de esa ocasión se le vino a la cabeza. Issei miró a cada uno de los presentes que se encontraba en la habitación, reconociendo a todos, salvo por dos mujeres. ¿Qué pasó después? ¿Qué hora es? ¿Hay alguna situación? Cada uno estuvo al tanto de lo sucedido en la sociedad sobrenatural, no era algo que estallara o causara revueltas, sino fue algo que los tomó con la guardia baja. Cada integrante de la alianza mantenía en orden sus panteones / facción. Kerame, ¿quieres primero lo bueno o lo malo? Frost, solo es una buena noticia para ti, y es que algunos para evitar que te secuestren y debido a tu estado actual, vinieron de casi todos los reinos a resguardarte. Temporalmente. Lo más seguro es que tal vez más rato, mañana o en unos días todos se marchen. Issei, ¿y lo malo? Weiss, técnicamente, no te afecta directamente, hablo la peli blanca. Rizebin, eso era lo malo, o bueno, lo era, se percata de la confusión de su castaño. Ash resultó ser un clon del Rizebin original, y bajo su poder poseía un objeto desconocido que logró hacerlo pasar desapercibido de todos. Voltea a ver a Caterea por unos instantes. Caterea, allí tiene otro nombre,
pero aquí en nuestra dimensión lo denominaron como lente etérea, un objeto de disuasión de alto grado que el Risebim original robó a otros seres, como también muchas cosas, y para finalizar les declaró la guerra. Issei quedó totalmente confundido y a la vez curioso por lo que le contaba Kateria Lovathan, aquella mujer que él vio morir hace ya tiempo. Kateria, Ibi Etolde, así se llama su mundo donde habitan dioses diferentes a nosotros. Se encuentra dividido por dos facciones que estuvieron en guerra desde tiempo que desconozco. Ibi, seres que dejaron atrás la carne para reemplazarla por metal, siendo ahora máquinas. Etolde, son espíritus liderados por Recetoras, el cual lideré la lucha contra Ibi. La mujer no aparta su vista del castaño, espera alguna pregunta, pero nada, así que decidió continuar. La situación es que Ibi son colonizadores, van de planeta en planeta, no sabría decirte si buscan algo o no, solo que ellos hacen una purga lenta a cada ser vivo de ese planeta. Kateria, cuando se presenta una verdadera adversidad, ellos vienen, no sus tropas o lo que sean, sino la orden de los devastadores dirigidas por el hermano de Melbasoa, Regal Seba. Siendo este el más fuerte que los dos líderes de Ibi y Etolde, suelta una leve risa sarcástica y pesada. No sé si lo que leí era correcto, pero ellos tres son hermanos o los dioses de Ibi son hermanos, no lo sé. Kateria, Melbasoa es conocida como la desesperación absoluta, Regal Seba como el devastador invencible y el líder de Etolde Recetoras. Como Dios Padre, su guerra se encontraba actualmente en un punto muerto, pero según los informes Ibi se encuentra invadiendo un lugar llamado Fadir Faedra. No sé si lo dije bien o si ese era el nombre. Pero el punto es, que tal vez cuando termine con ellos, vendrá a nuestro mundo Dragonique Quistaus. Issei, ¿ellos nos llamaron así? Fue lo único que pudo pronunciar. Kateria, sí, y eso era lo raro, ninguno de ellos tocó o siquiera estuvo cerca de nuestros mundos. Pero ellos ya conocían a Scarlet como la existencia más fuerte y al hecho de la existencia de dioses aquí, por eso. Dragonis X Daos. Issei, está procesando todo lo que le relataba, esta noticia opacaba a la otra del clon. ¿Sabes algo de sus capacidades? Kateria, descargue en una memoria toda la información que se tenía sobre ellos, la leí hace poco. Mira por unos instantes a todos ya que esto no le contó todavía a nadie. Suena poco creíble, pero es lo que dice. Agacha levemente su cabeza y deja que sus ojos se pierdan un poco. Regal Seba posee fuerza inmensa, velocidad inmensa, durabilidad inmensa, invulnerabilidad a casi todo, manipulación de las dimensiones, alteración de las realidades, alteración y manipulación del tiempo. No entendí esto, pero decía. Bloqueo espacio-temporal. Mientras hablaba algunos que se encontraban recostados o acomodados comenzaron a tomar posturas algo rígidas o firmes. Kateria, manipulación de la violencia, tecnoquinesis, esto es algo preocupante por la Sacred Gear. Manipulación de tecnología divina, destrucción de almas sin forma física, esta no es una habilidad sino una capacidad. Combate extremo, aura Ibi, ciberpotencia, absorción de todo clase, poder para destrucción de universos, realidades y dimensiones. Mira a su alrededor nuevamente, percatándose de la mira incrédula y algo temerosa por lo que dijo. Incluso decía algo sobre que exterminó a los dioses del caos que se encontraban en la disformidad y adquirió su conocimiento. En un momento saca una laptop de una dimensión de bolsillo, la enciende y al cabo de unos segundos inserta la memoria y decide mostrarles lo que contenía. Era algo casi poco creíble, aunque bueno, existían ellos por lo cual era algo más creíble al hecho de la existencia de vida más allá del mundo humano y sobrenatural. Todo lo que Kateria estaba ahí y más, aunque pudieron dar un suspiro al momento de recordar que estos Ibi se encontraban invadiendo un lugar llamado FXF, y ahora conociendo el hecho que sus conquistas eran lentas, les garantiza más tiempo, por cruel que suene, su mundo era su mundo. Ren, si la Chaosbreaker guardaba esta información. ¿Por qué no advertir de su llegada? Ellos tienen en claro la superioridad de Ibi. Kateria,
Rizebin de alguna forma logró robarles muchas cosas a ellos. ¿Cómo lo hizo? No tengo ni la más mínima respuesta. Tal vez pensó que podría con ellos luego de robarles su tecnología. Se quita sus lentes y se frota los ojos. Seres sumamente inteligentes y con una avanzada tecnología, engañados por unos de los mayores idiotas de nuestro mundo. ¡Qué irónico! Caterea, la Chaos Brigade tiene sobre su poder varios instrumentos con la capacidad de combinar la genética, modificación de elementos intocables por así decirlo y alteración de ciertas magias. Esos monstruos que estuvieron en constante aparición sobre el resultado de sus pruebas. Voltea a ver a 4 mujeres. Y ustedes también. A 2, entrecierra sus ojos ante la mirada de la morena. Explícate, Caterea, se les ofreció poder. Y así fue, como a los otros miembros de los Outriders, combinaron varias aura o poderes, creando así, lo que son cada una de ustedes. Mira a 2 y 2B. Ustedes por su naturaleza demoníaca, se les implemente algo a su acople. Aura y poder del linaje original de los 4 príncipes demonios y de algunos clanes. Mira a la siguiente, siendo Ribis. Tú, lo mismo aura y poder de algunos reyes dragones, de los dragones celestiales y algunos dragones malignos. Mira a la última integrante. Artoria Pendragon. Descendiente de Arturo Pendragon, por tu naturaleza humana, adquiriste aura y poder de casi todas las mitologías, de las 3 facciones bíblicas, del panteón griego, de la facción hindú y de la asgardiana. Cada una de ustedes es prueba de su éxito. Ribis, ¿dices que somos como ellos? Caterea, ustedes son ustedes, no hubo alteración en su material genético, solo se les implementó lo mencionado, creando así algo desde cero, pero, con la afinidad de diferentes mágicas. El hecho de tener poder de Lucifer original o de un Dragon Celestial no las vuelve uno. Kureko, he de suponer que esto se lo pasarás incluso a la Alianza. Caterea, asiente un par de veces en señal de confirmación. No privaré esta información a nadie del mundo sobrenatural, lo que vendrá es una amenaza inminente, y siendo sincera creo que no estamos listos para algo de tal magnitud. Inconsciente algunos voltearon a ver al castaño, Issei se percata de esto, pero decide no decir nada, y en cuestión de instantes la tenía todas las miradas sobre él. Issei inclina levemente su cabeza. ¿Qué pasa? Pregunta de manera algo tímida y penosa. John, eres el más fuerte de entre nosotros, el segundo superhumano en la historia de la humanidad, Posees 22 poderes bastante raros, técnicamente estás entre los primeros en el top mundial. ¿Qué harás? Issei, su mirada cae un poco y se pierde en el suelo. Estoy desterrado de todo el mundo sobrenatural, soy consciente de las capacidades de la Alianza y no dudo de sus medidas ante esta amenaza, por lo cual no me necesitan. Está bien que defiendan a sus pueblos, a su raza, a su gente, pero nadie defenderá a la humanidad cuando llegue el momento. Intenta incorporarse, ponerse de pie. Tal vez solo seamos 2 contra un enjambre. Sekbaira y la tía lo vuelven a sentar y hacer que se quede quieto en su lugar. Solo espero estar listo cuando llegue el momento. Sekbaira, y tú, por el momento te quedarás aquí, dijo mientras sostenía su brazo para que no se moviera del lugar. Issei, de manera algo sarcástica responde. Tengo hambre mujer, llevo una semana sin comer nada. La tía chasquea los dedos y delante suyo aparece un lemon pie, a lo cual Issei al verlo se relame los labios, y de igual forma Kerame. Curiosamente una cuchara más apareció, la toma y empieza a sacar pequeños trozos. El pequeño zorro saca una cuchara de entre los cojines del sofá y se acerca al castaño, y antes de que pudiera tomar una porción Issei lo aparta. Entre gruñidos de molestia intentaba tomar un poco, pero era apartado en cada intento, incluso usó sus colas para tomar un poco, pero nada. En un momento, la tía le dice a Kerame que ya habrá momento de comer para él, causando que éste volviera a su lugar entre bufidos inconformes. Issei, mientras comía entre rebanadas, mira a Caterea. No quiero sonar descortés, pero ¿cómo es que estás viva ni aquí? Caterea,
inclina su cabeza a un lado mientras mostraba una leve sonrisa sincera. Tú y yo, ya nos conocíamos desde hace tiempo, en su mano crea un holograma. Todo empieza. Fase Black. Era un día caluroso lo que mostraba esa escena en el parque de Kuo, pero era al otro lado del parque donde se encontraba un pequeño bosque. En ese bosque aparece un círculo mágico de donde aparece Katerea, algo cansada y con vestimentas comunes. Comienza a caminar para salir del lugar, llegando a un lugar donde se encontraba varios asientos de madera. Tal vez por su situación, no se había percatado del niño que se encontraba en ese lugar. El calor del momento la molestaba, así que decide tomar asiento bajo la sombra de un árbol. Su viaje por el mundo en busca de algo que la ayudara a recuperar su legítimo puesto, según lo que ella decía, la llevó hasta donde se encontraba. Era la descendiente del Leviathan Original, por lo cual el puesto de Mao le correspondía a ella y no a la Citriesa. Buscó algo que siquiera la impulsara a incrementar sus poderes, para así volver a restablecer el linaje original. Conoció a muchos seres que decían darle lo que querían, pero eran dudosos. Algunos simplemente estaban locos y otros simplemente querían usar su ayuda a su favor para luego desecharla. Recorrió todo el mundo humano y parte del sobrenatural en busca de aquello que no encontró. Ahora se encontraba en esta ciudad, recostada sobre un banco y con la mirada al cielo mientras mantenía los ojos cerrados. Aunque inesperadamente escuchó algunos sonidos húmedos. Voltea a ver de mala gana, para encontrarse con un niño castaño que estaba sentado al otro lado del banco saboreando su helado. Katerea simplemente lo miró por unos instantes, pero no le da importancia a él, sino a sus paletas heladas. Quería relajarse un rato y tal vez ahí se encontraba lo que quería. El pequeño niño había terminado su helado que se encontraba en su mano derecha, y procede a tomar otra de la pequeña bolsa que traía en su mano izquierda. Le quita la envoltura y, para su sorpresa y confusión, alguien se lo quita, voltea a ver, para percatarse de que era esa mujer que se sentó a su lado. Eso es mío. Exclamó molesto el niño al ver que esa mujer le quitó su helado para seguido comenzar a degustar su sabor. Y antes de que pudiera seguir reclamando, esa mujer también le quita la pequeña bolsa donde traía los demás helados. Entre los quejidos del niño por lo que era suyo, la mujer le responde con un «Piérdete, enano», pero el niño no se iba, así que decidió darle un ligero golpe, a lo cual funcionó y el niño, con los ojos cristalizados y sujetándose el lugar donde él lo golpeó, se va corriendo. Katerea miraba de reojo como el enano se marchaba a toda prisa, y volvió a relajarse con su ahora helado. Se encontraba en su mundo, y ahora le quedaba el último helado en mano, pero por estar en sus pensamientos no se percató de que el niño estaba volviendo silenciosamente con otra bolsa que no contenía helado. Katerea, al momento de terminar, deja la pequeña bolsa con los restos de helado y, repentinamente siente como algo se estrella en su mejilla izquierda, para luego sentir algo líquido empaparla. Rápidamente voltea para ser recibida por un globo de agua que explota en su rostro. Se quita los restos de agua del rostro, y fulmina con su mirada al niño que se asustó y salió corriendo al bosque. Mocoso. Grito molesto antes de hacer una acrobacia del lugar donde se encontraba para ir por el niño que grita. Mamis. El niño fue rápido y por su estatura podía esconderse bien en cualquier lado, pero usando sus sentidos pudo dar con él. Estaba sobre ella, por lo cual dedujo que se subió a un árbol. Cuando estuvo al costado del árbol en el cual él se encontraba trepado, ella dirige su mirada hacia arriba y otro globo de agua impacta en su rostro. Bruja mala, no me atraparas. Gritó desde su lugar mientras traía otro globo de agua en su mano. Maldita rata. Se acerca al árbol e intenta subir, pero otro globo de agua impacta en su rostro. Para ser preciso, en sus ojos, lo que causa que ella caiga de trasero sobre la tierra. Lo intentó varias veces e incluso en un momento, el niño se movió entre las ramas y saltó a otro árbol cuando ella llegó a la cima. No sabía cuánto tiempo pasó, pero lo que sí pasó fue que los múltiples intentos de Katerea fue inútil. La Leviathan estaba tan molesta que ya estaba a punto de considerar lanzarle magia, pero en cierto punto se percata como el niño ya no se movía. Se movió a otro ángulo para ver mejor lo que pasaba,
y para suerte de ella, el niño se durmió sobre las ramas. Caterea esbozó una sonrisa escalofriante y tétrica, miró a sus lados y usó sus sentidos para cerciorarse que no hubiera nadie cerca. Y efectivamente no se encontraba nadie en varios metros a la redonda. Desplegó sus alas y comenzó a levitar, su sonrisa se agranda más a medida que más se acercaba al niño. Pero se percata de la corriente de viento que comenzó a soplar más fuerte, impidiendo por unos instantes el equilibrio, pero solo fue por unos instantes. Ya estando cerca estiró su brazo para sujetarlo, y cuando lo hizo dijo: «Eres mío, enano». El niño ya se encontraba en dominio de la mujer. Pero repentinamente y de forma misteriosa, una rama golpeó una de sus alas. Pierde el equilibrio y cae junto con el niño. Caterea abre los ojos luego de un tiempo, percatándose que se encontraba sobre algunos arbustos, como también del peso extra sobre ella. El niño estaba durmiendo sobre ella, y para molestarla un poco más, usaba como almohadas. Caterea ahora molesta lo sujeta del cabezo, levanta su cabeza, y antes de hacer algo, se detiene. Su molestia lentamente desaparece. Lo mira bien por unos instantes ya que sintió algo leve en él, luego decide examinarlo y efectivamente tenía algo, un Sacred Gear. Trato de averiguar más sobre él, pero repentinamente despierta y sin medir palabra alguna sale corriendo del lugar, dejando a la mujer en aquel lugar y aquella posición. Al día siguiente la mujer rondó por el lugar, ya que decidió hospedarse por esa zona, por mera curiosidad volvió a pasar por el parque. Pero no lo encontró en ese lugar donde se encontraron por primera vez, sino que, al inspeccionar el área, descubrió que estaba al otro lado del parque. A lo cual fue a ver, y lo vio, estaba sobre una banca bajo la sombra comiendo su helado otra vez. Al verlo con el helado, ella también quiso, así que iría y lo tomaría. Usó sus habilidades y en un parpadeo ya se encontraba en aquel banco, con una paleta de helado. El niño se percató de ella por los sonidos húmedos que daba al momento de degustar su helado. El niño entrecerró los ojos y apartó sus helados de ella, aunque al poco tiempo se percata del ligero peso faltante de su bolsa. En un momento miró su bolsa y efectivamente faltaba uno. Al principio pensó que fue ella, pero eso se descartó al momento de recordar que jamás la vio acercarse a él. Caterea, degustando su helado, ve de reojo al castaño. «¿Qué tantas miras, mocoso? Niño, no te daré ni una, bruja malvada». Caterea, le irritó el término que usó en ella, aunque para suerte del niño lo que dijo no tuvo otro sentido. «Tienes suerte de que hoy esté de buen humor, enano». El niño simplemente sigue en lo suyo, podía cambiarse de banco, pero era el único que se encontraba bajo la sombra así que decidió quedarse allí. Y mientras comía su helado, no se percata de las constantes miradas de la mujer. Tenía un Sacred Gear, era más que claro para ella, pero qué tipo, no lo sabía, aunque las posibilidades de que posea un Lanjaines no se descarta. De ser así el niño le sería útil en un futuro. Con el pasar de los días, ella fue corroborando su teoría. El mismo día que él le dijo su nombre Issei confirmó que él poseía un Lanjaines, el Booster Gear. Ella varó en un lugar que, según sus pensamientos, era bastante silencioso y sin nada relevante, pero, en su primer día encontró un pedazo de diamante que estaba sin refinar. Sin duda, esto le podría ser de mucha utilidad, no, con esto bastaba y sobraba. Si el niño andaba por ahí sin que ningún ser le echara el ojo, significaba para ella, que ahora le pertenecía a este niño. Con su poder era más que suficiente para derrocar a Serafal e incluso a los demás Maus. Su mente se llenó de varias ilusiones por un momento, pero volvió a la realidad, recordando que el niño aún faltaba prepararse. Lo cual ella haría. El pequeño Issei comenzó a llevarse bien con ella. Al poco tiempo no solo le dijo su nombre, sino también su edad, 10 años, la dirección de su casa, cuánto eran en su familia, escuela que asistía, amigos, etcétera, etcétera. Caterea para ganarse del niño, la cual no fue difícil, simplemente le dio dulces, helados, algunas frituras, le enseñaba algunos trucos, le contaba historias e incluso lo llevaba de compras. En el lapso de un mes, su relación se fortaleció,
a tal punto de que para Caterea le era raro que él no viniera al parque, lo cual solo fue en una ocasión. El pequeño Issei se juntaba con Caterea de lunes a domingo a la misma hora. En días de lluvias él se escapaba de casa con un impermeable cubriendo su cuerpo. Nunca les contó a sus padres de ella o siquiera planeaba decirle. Por suerte nadie veía sus encuentros en el parque, lo que causaba que el plan de Caterea marchara bien. Si obtenía su confianza, cariño y aprecio, ya lo tenía en sus manos, y para seguir el juego ella haría lo mismo. En una ocasión de total confianza, recostada bajo un árbol ella lo dejó dormir, lo cual no le molestó, pero por la forma en que hundía su cabeza entre sus montañas dejó que le gustaba, más puntos a tener en cuenta. Aunque esto no fue la primera ni la última vez que lo hicieron, Caterea incluso llegó a abrazarlo mientras dormían. Pensó que todo lo que hacía lo hacía bajo el hecho de ganar toda su confianza. Pero no lo fue, lo hacía porque quería, y no para ganar algo de él. Muchas acciones se hicieron fuera del ámbito del beneficio propio. Llegó un día a la conclusión de que se estaba encariñando con Issei, pero aún tenía ese deseo de tomar su antiguo puesto, solo que ahora comenzó a dudar si usar al pequeño Issei como una herramienta más de su uso. Tal vez lo pueda volver parte de su nobleza para que pueda estar a su lado como su sirviente. Después de todo ella lo encontró, lo cual era suyo por derecho y por destino. Lo protegía y vigilaba de vez en cuando, debido a que ahora había vuelto a la escuela. Incluso por él, llegó a enfrentarse y matar a algunos seres que se percataron de su importancia, sacerdotes, seres del panteón egipcio, demonios renegados e incluso sus propios compatriotas, asgardianos y humanos. El tiempo pasó hasta llegar a los 6 meses, ambos se querían el uno al otro. Issei veía a Caterea como si fuera su mejor amiga la cual estaba dispuesta en todo momento. Caterea lo miraba solo como algo suyo en varios sentidos, causando que el hecho de volver a tomar su puesto como Levahiesen fuera algo que se desvanecería poco a poco. Pero sabiendo su naturaleza humana en la esperanza de vida, no dudaba que lo haría de su nobleza cuando llegara el momento. El hecho de dormir juntos en algunas ocasiones se hizo algo casi frecuente, e incluso a Issei le gustaba algunas veces jugar con esas montañas. Por parte de la mujer, simplemente, lo que antes veía como una acción solo por interés, hoy lo dejaba por gusto. Solo le permitiría a él hacer eso con su cuerpo cuando quisiere. Pero un día llegó algo inesperado. Eran las 11 de la noche, Caterea se encontraba en el parque de Kuou relajándose y a la vez pensando en qué podría hacer en posteriores días junto a su pequeño. Sentada en el banco donde se conocieron por primera vez, pensaba también en cómo hablar con Issei sobre su Sacred Gear. No quería que él se asustara al momento de contar lo que era. Lo último que quería era que le temiera. Pero decidió dejar esos pensamientos para otro momento, ya que ambos tenían todo el tiempo del mundo. Caterea abrió levemente sus ojos al sentir esas presencias familiares aparecer cerca de ella, reconoció a ambas. Estas presencias se comenzaron a dirigir a su ubicación. Caterea, ve como algo enfrente suyo, sale de las sombras. Lucefioy. Euclid, al estar un par de metros de ella se acomoda su vestimenta. Levahiesen. La mujer mueve un poco su mirada para ver a la otra figura que hacía acto de presencia. Y Risebin se presentó a sí mismo de manera algo sarcástica el otro individuo. Caterea, no es normal verlos a ustedes dos por el mundo humano, habló de manera tranquila, pero a la vez de manera cuidadosa. Risebin, ¿sabes? Me costó un poco encontrarte. Caterea, levanta una ceja. Que yo sepa no te debo nada. Risebin, solo quería proponerle algo, habla de manera casual. ¿Qué pensarías si te dijera que hay una manera de recuperar lo que se nos arrebató? Caterea, se sorprendió un poco por la pregunta, aunque las cosas han cambiado decidió seguirle el juego. ¿Cómo? Preguntó con curiosidad. Euclid, Levahiesen, se está formando un grupo. La Chaos Brigade, liderada por la Dragona del Infinito, habló de manera formal. Caterea, se levantó de su lugar por esta sorpresa, pese a seguirles el ritmo, esto fue algo inesperado. Opis Ouroboros. ¿Esa diosa dragón? Risebin, o sí, esa misma, habla de manera graciosa.
Nosotros la ayudamos y ella a nosotros. Es así de sencillo. Caterea, ¿en qué? Euclid, nosotros recuperamos lo nuestro y ella la grieta. Caterea, la grieta le pertenece a la otra diosa dragón. ¿Cómo piensan siquiera enfrentarla? Rizebim, ya encontraremos la forma, pero por el momento estamos reclutando. ¿Te unirás? Caterea, simplemente decidió volver a su asiento y quedar en silencio por unos instantes. Seremos perseguidos y les pondrán precio a nuestras cabezas en el inframundo, y si esto escala a más, el resto de seres estará tras nosotros. Rizebim, eso sería emocionante. Caterea, mira un par de segundos a Lucifer, suelta un suspiro antes de dar su respuesta. Dame tiempo para pensarlo. Rizebim, creí que aceptarías al instante. ¿Por qué quieres el tiempo? Caterea, quiero recuperar mi puesto, pero no pensé que habría una posibilidad por medio de la segunda existencia más poderosa. Se quita sus lentes y lo limpia. Esto traerá consecuencias a la larga o tal vez no. Se vuelve a colocar sus lentes y procede a pararse de nuevo. Me estaré comunicando. Procede a irse del lugar bajo la mirada de ambos demonios. Estuvo atenta en todo momento, y solamente pudo estar más relajada cuando la presencia de ambos seres se había marchado del lugar. Su vida volvió a dar un vuelco, se estaba acoplando a su situación actual y ahora viene para ofrecerle esta nueva oportunidad. Si se hubiera presentado antes, lo más seguro que hubiera dicho un sí rotundo luego de que se lo propusieran. Pero ahora está preocupada. Sabía bien cómo era el comportamiento de Rizebim, lo más seguro es que la mande a espiar e indagar más de sus actividades en esa ciudad. Si no aceptaba la matarían para evitar fugas de información o si no, encontrarían una forma de que se les uniera. No sabía qué hacer. Y lo más seguro es que tendría un par de horas antes de que Rizebim empezara a mover piezas. Entre las calles se movió, con el solo objetivo de llegar a cierta residencia. Al encontrarse en el patio trasero de la casa, despliega sus alas y vuela hacia una ventana donde la abre y entra. La habitación a la cual ingresó fue del pequeño Issei, quien yacía dormido sobre su cama. La mujer se acercó, se sentó al costado suyo y se quedó mirándolo por varios minutos. Si se marchaba lo más seguro es que dejaría un gran vacío en él, junto al remordimiento, lo que causaría que él empiece a buscarla, como lo hizo aquella vez que se encendió en el parque y él la buscó por todos lados, llegando incluso a preguntar a las personas que pasaban por ahí. Temía que de alguna manera esto llegará a oídos indebidos, y lo usarán en su contra además de que lo tratarán a su favor debido a su Sacred Gear. Lo explotaran a su beneficio. Caterea comenzó a acariciar sus mejillas y mover uno que otro pelo de su rostro. Sabía cuál era la solución a este problema, pero no quería que esta fuera su única opción. Sumergida en sus pensamientos, no se percató que sus toques comenzaron a despertar al niño. Al momento de abrir sus ojos y ver quién se encontraba ahí dice: Camateria. Bastó solo escuchar su nombre para que ella volviera a la realidad. Issei se sienta en cama mientras se frotaba los ojos. ¿Qué pasa, Caterea? Caterea estuvo en silencio por unos segundos antes de esbozar una sonrisa. ¿Quisiera mostrarte algo? ¿Te gustaría verlo? Preguntó la mujer, a lo cual el niño asiente. Cierra sus ojos y entre algunas dudas y preocupaciones decide mostrarle sus alas. Hace tiempo que quería hacer esto frente a él, pero no sabría cómo reaccionaría, no quería que él la viera como un monstruo. De repente siente como algunas manos se posan en su ala izquierda, comienza a abrir sus ojos lentamente, para dar con la escena del pequeño Issei, tocando sus alas y mirándola con detenimiento. Issei, ¿son reales? Dijo mientras la miraba, recibiendo un asentimiento como confirmación. Son suaves. Al instante pasa su mejilla por sus alas para sentir mejor su textura. Caterea se sintió aliviada de que no pasará nada de lo que pensaba. Caterea, las uso para volar. Issei, ¿en serio? Preguntó de manera emocionada. ¿Yo también puedo tener eso y volar como tú? Caterea no dijo nada y simplemente se acercó a la ventana tomada de la mano con Issei. ¿Quieres que te muestre cómo vuelo? Un sí rápidamente fue dado por el niño.
La mujer esbozó una cálida sonrisa, para luego tomarle de su mano y guiarlo a la ventana. Issei la miraba confusa, pero solo bastó un «confía en mí» para que él la siguiera. Katerea salió por la ventana y al momento de hacerlo quedó levitando en el aire, ganándose un boabu por parte del niño. Se sentía contenta al saber que le gustó a Issei, por lo cual se dio la vuelta, dando la espalda al castaño. «Katerea, sube Issei, te llevaré», lo dice mientras lo mira de reojo. Emocionado, el niño lentamente comienza a buscar la forma de subirse a su espalda, y con un poco de ayuda de la mujer, lo logra. Juntos vuelan por toda Kuo, por todo el cielo y bosques de alrededor de la ciudad. Risas, gritos de emoción, eran unas de las pocas cosas por la que pasaba el pequeño, pero la mujer no podía evitar llenarse de angustia a cada momento. Con cada curso de vuelo terminado era un paso más a lo que tenía en mente. En algunas ocasiones no pudo evitar morderse el labio inferior para evitar sollozar. Al final terminaron en prados rodeados de árboles y bajo las múltiples estrellas que brillaban sobre el lugar, dándole un aspecto hermoso e inolvidable. Katerea bajó al niño de su espalda y lo dejó sobre el pastizal. Al instante este salió corriendo por el lugar mientras la mujer lo seguía. Miraba cada aspecto del niño y lo guardaba bien en sus recuerdos. Lentamente la leve felicidad de su rostro fue tornándose a una de conflicto y tristeza. Issei se percata del rostro de su amiga y decide ir con ella. ¿Qué pasa? Katerea simplemente se agacha y se sienta, para luego indicarle al niño que viniera más a ella. Ha surgido algo y debo marcharme, habló la mujer. Issei, ¿cuándo volverás? Pregunta el niño de manera confundida mientras se sienta y recuesta. ¿Yo? ¿Puedo ir contigo? Katerea envuelve sus brazos en él, para luego acurrucarse. Me gustaría. Hablo en un susurro casi inaudible. No puedes venir, pequeño Issei, es peligroso a donde me dirijo, y lo que menos quiero es que resultes herido. Issei, yo sé cuidarme, hablo de manera enérgica y valiente. Katerea, lo sé Issei, lo sé, se aferró más a él. Pero a donde me dirijo es un lugar lleno de violencia y monstruos. Su voz parecía flaquear y romperse en algunos momentos. Issei, pronunció ante la negativa de no poder acompañarla. Entonces, ¿vendrás a verme, no? Katerea, claro que sí, y volveremos a hacer todo lo que querías. Issei se retuerce en su lugar para darse vuelta y mirar a Katerea. Te voy a extrañar, dice mientras estiraba su mano y tocaba su mejilla. Katerea, yo más, se queda mirando al pequeño niño entre felicidad y tristeza. No apartaron la mirada, estuvieron así por un rato. Y para pesar de Katerea, Issei ya se estaba quedando dormido en sus brazos, hasta que no pudo más y cayó en los dominios de Great Ran. Katerea miraba el rostro del niño no queriendo apartarse o dejar de mirarlo. Lo consideró suyo hace un par de meses, pero ahora tiene que dejarlo. El rostro del niño que se encontraba pegado al izquierdo de Katerea se vio manchado por una gota de agua, y otro, y otra y otras más. Entre esas gotas también se encontraba una que no era similar a otra, era una gota roja. Katerea no pudo evitar contener las lágrimas que caían sobre el rostro del niño, pudo evitar soltar cualquier sonido por su dolor, debido a que se estaba infligiendo una mordida en sus labios inferiores, causando que una gota de su sangre cayera en la barbilla del niño. Infligir dolor en algún punto fue inútil y tuvo que cubrir con una mano para evitar llorar. Katerea entre un gran esfuerzo tuvo que dejar el lugar y llevar al niño entre brazos a su hogar. Se tomó un tiempo más de lo debido, pero al final llegaron hasta la cama del niño. Lentamente lo colocó en su cama, acomodó su almohada, lo arropó y se sentó a su lado, donde entre lágrimas crea un círculo mágico en su mano y la acerca a la cabeza de Issei. Sus labios temblaban mientras por sus mejillas varias lágrimas se escurrían. Al cabo de unos pocos minutos, ella terminó de borrar y cambiar algunos recuerdos. Entre algunos temblores ella se acercó al rostro del niño y le depositó un triste, corto, húmedo beso en sus labios. Katerea acerca su mano para acariciar su mejilla. Volveré por ti, y entre otro esfuerzo, se aleja de su lado. Quedó en medio de la habitación sin apartar su mirada del niño.
por unos instantes logra controlarse. Caterea, abre un canal de comunicación. Estoy dentro, nos veremos en ***** dentro de 30 minutos, se puntual idiota, hablo de manera carente de emociones. Al instante de terminar de hablar corto la comunicación. Antes de irse, se despide internamente de Issei, aunque en el último instante logra percatarse de algo que no pudo ver por su ángulo de posición. Debajo de la almohada del niño había algo, se acerca para ver qué era, la saca de su lugar y era. Al instante de verla sus piernas tiemblan y ceden, haciéndola caer sobre su lugar. Enterró su rostro sobre la cobija del niño, y rompió en llanto. Era una foto, lo que traía en manos, una que tomaron ambos en una cabina de fotos tiempo atrás, donde traía escrito: Caterea y Issei, juntos siempre. Supuestamente él lo había perdido, pero resultó que no, su pequeño Issei se lo estaba guardando. Caterea, se calma un poco y despega su rostro un poco de la cobija. Te lo prometo, volveré Volveré. Un círculo mágico aparece debajo suyo y en unos segundos ella desaparece junto a la foto que traía en mano, siendo objeto de su recuerdo, del niño al cual quería y reconocía como suyo, como también la promesa de un día volver a su lado. Fin Flash Black. El living se encontraba casi en total silencio después de que se terminara de ver aquellos recuerdos de la mujer que los alertó acerca del complot contra Issei. Caterea no dejaba de mirar al castaño, no importando si se encontraba a su lado sus dos amadas e Issei miraba a Caterea de manera curiosa y confusa. Algunos sintieron algo de pena por lo que tuvo que pasar la mujer en su pasado, en especial Kerame que lloraba de manera algo cómica. Kerame, entre sollozos y mocos, se acerca a unas cortinas donde se limpia. No lloro así desde que vi la pasión de Cristo, deja de hablar y sigue limpiando su rostro. En serio, no importa las veces que la vea, siempre me hace llorar. La atención estaba casi centrada en él, pero Caterea no apartaba la vista de lo que alguna vez fue un niño. Ahora transformado en un hombre. Saca de uno de sus bolsillos algo con forma geométrica, la hace levitar y lo dirige hacia el castaño, quien la toma y la mira. Algunos por mera curiosidad se acercaron. Era una foto, algo vieja y desgastada por los bordes, pero era una evidencia de que sus palabras y lo mostrado era verdad. En la foto se mostraba al pequeño Issei y Caterea en la cabina de fotos. Y las frases Caterea y Issei, juntos siempre. Caterea, pese a ser una persona que a simple vista no muestra mucho sus emociones, ahora mismo era lo contrario, estaba sonriendo de manera cariñosa al castaño. Sí, era un bonito reencuentro, para algunos, pero para otros simplemente se sentía como si estuviera moviéndose más hacia su objetivo. Por lo cual deciden interrumpir. Alice, llama la atención de algunos. Señorita Caterea, quisiera preguntarle. ¿Qué cambios hizo en Issei respecto a sus recuerdos con usted? Caterea, al instante aparta la mirada del castaño y sus mejillas se tiñen con un ligero sonrojo. Ve bueno, dice mientras los demás esperaban una respuesta por su comportamiento. Borre sus recuerdos y altere algunos. Alterar algunos, fue lo dicho por algunos de manera casi unánime. Caterea, sin regresar la mirada decide hablar. Altere algo respecto a esto. Le gustaba mucho y casi siempre quería dormir sobre estas, así que, altere sus recuerdos para que sienta un gusto por estas. Pronunciaron algunos por esta gran revelación. Caterea, le inventé el recuerdo de que un día cierto anciano se le acercó y le empezó a contar historias. Para así asegurar que Issei tenga una fascinación, para así asegurarlo y nadie se le acercara, pero jamás pensé que desarrollaría esa faceta en la academia. El propósito era que cuando volviera quedara fascinado por los míos. Hablo de manera algo vergonzosa mientras se levantaba de su lugar y se iba a la cocina rápidamente, dejando un silencio en el living luego de su partida, donde algunos se miraban entre ellos. Aika, siempre me pregunté. ¿Cómo fue que todo inició? Y ahora ya tengo una respuesta, dime de manera algo cómica. No tuvo malas intenciones, solo que no tuvo en cuenta que la pubertad te pegaría fuerte. Issei, wow.
Esto sí es sorprendente, incluso para mí. Y pensar que un viejo me guió por este camino cuando en realidad fue que desde niño adquirí ese gusto. Vuelve a mirar la foto. El pequeño Issei, si se lo hubiera propuesto, habría conquistado a todas las mujeres con solo una mirada y unos manoseos. Soltó el último comentario de forma sarcástica, que solo le fue gracioso para algunos, pero para aquellas que tenían sentimientos por él y sus amadas, no fue algo que debería tomárselo con gracia. El pequeño Issei era peligroso para las mujeres. Si así era el padre, no querían pensar en cómo serían sus hijos varones. Sekbaira y la tía de forma sincronizada le dieron un ligero pellizco en sus muslos, causando que éste hiciera un leve gesto de dolor, siendo bien visto por esas mujeres que se volverían sus amadas. Mientras varias cosas sucedían en la casa del castaño, otras sucedían en otro lado. No tardó ni 2 horas y ya se había hecho público la noticia sobre la reciente aparición del desterrado y su estado consciente. Esto fue el pan caliente de todo amanecer de las diferentes facciones, y más preguntas se alzaron cuando fue visto. ¿Qué son esas marcas brillantes? ¿Por qué 4 integrantes de los Outriders están ahí? ¿Qué medidas se puede tomar contra alguien que es capaz de destruir un sello? ¿Cuál será su postura ante estos acontecimientos? Etcétera, etcétera. Era obvio que su pueblo hablaba de esto por días. Un hecho de semejante magnitud nunca antes había pasado, y mucho menos que sucediera por debajo de las narices de aquellos líderes que se encontraban en el cargo de sus pueblos. Esperaban respuestas. Y era claro que lo tendría en postreros días. Anteriormente, Noche Amarga, era una de tantas formas en que se podría haber descrito los sucesos revelados. El silencio que quedó en el gran salón fue sepulcral. Hubo un muerto y por suerte ninguno resultó herido físicamente. Nadie sabía qué hacer, qué decir, a dónde mirar, qué pensar, qué sentir. El más grande orgullo de toda su sociedad resultó ser alguien quien no era lo que aparentaba, por lo visto y escuchado. Era la sombra del enemigo ya muerto, un clon defectuoso, que ejecutó un plan que requería tiempo pese a no tener tanto. Usando su puesto se había infiltrado en todos sus reinos, cualquier excusa era factible con tal de obtener información. Visita diplomática o conocimiento cultural, cualquiera de las dos lo ayudaba a indagar más en su infraestructura. Como una serpiente se movió por donde quiso y no se percataron, como también nunca supieron cuándo es que fueron mordidos o siquiera sintieron el efecto de su mordida. En cierto punto estaban expuestos a cualquier cosa. Michael, Gabriel, no. El llamado y negación captó la atención del sentido auditivo de muchos, así que voltearon a ver qué pasaba. La Serafín Gabriel había creado una lanza luz e intentó apuñalarse en el corazón. Su hermano Mako rápidamente se mueve y lo evita. Entre algunos forcejeos Mako logra dejarla inconsciente y luego procede a recostarla sobre el suelo. Casi cerca de esta se encontraba Valerie, quien en un estado de horror y asco despliega sus alas y sale impulsada hacia arriba, destruyendo en el proceso el techo del lugar. Lavinia, Valerie. Grita el nombre de a quien consideraba como su hermana menor. Sin pensarlo 2 veces, usa magia sobre su cuerpo y procede a volar e ir con ella. A gran velocidad se estaba alejando del lugar, quería huir del lugar lo más que podía. El malestar en su estómago volvió, por lo cual descendió en picada. Al estar en el suelo procedió a vomitar entre lágrimas. Valerie, esto es mentira, se dice de forma ahogada, aqueada y temerosa. Al poco rato, por toda la zona se escuchó un grito de horror, seguido de otro, y otro. Circe se encontraba mirando a Gryphia de manera aturdida y dolida. Ella se encontraba en un vestido de gala, dejando algunas aberturas, entre ellas su espalda, en la cual sobre su hombro derecho hacia la marca de un dragón rojo. Circe se examinó el aura de su esposa, no quería creer lo que dictaminaba sus pensamientos. Pero la recaída lo golpeó de mala manera, la esencia de Rizebim estaba en ella. No era necesario decir lo que significaba. Su mirada se perdió en la nada, el brillo de sus ojos se apagó, algo se habría roto dentro él. A pasos de un muerto viviente se mueve hacia la salida del lugar. Ahuma, quien se encontraba aturdido por todo lo que sucedía, logra percatarse de Circe, quien ya se encontraba saliendo del lugar bajo la vista de algunos.
Corrió en su dirección, no quería pensar en lo que podría pasar con su amigo después de esto. Así que lo único que pudo hacer fue seguir, para evitar que se meta en problemas. Gryphia en todo momento mantuvo su mirada fija en el suelo, estaba estática. Entre algunas respiraciones agitadas por su alteración, no tuvo el valor de devolver la mirada a Circex. Se abrazó a sí misma tratando de calmarse, pero los múltiples recuerdos de momentos que jamás debieron existir, bombardearon su mente. No pudo evitar llorar por todo. Los patriarcas del clanes no pudieron evitar mirar a sus esposas de manera desconcertada, tal vez no sean visibles las marcas, pero la esencia los delataba. En algunos matrimonios era obvio que se engañaban. Pero en aquellos que no, Ceoticus, Lord Setri, Lord Phoenix, querían algunas respuestas, pero no las obtuvieron. El dolor emocional que estaban sintiendo se les volvía más difícil de sostener, la ira y tristeza inundaban su ser. Por parte de las esposas, a estas alturas no pudieron hacer nada más que lamentarse en silencio. Desde un principio sabían bien que esto podría salir a la luz en cualquier momento, pero jamás pensaron que sería en esta situación e instancia. Querían salir de este lugar, no querían huir. Varios de los invitados al ver esto no pudieron con su curiosidad y vieron a las que eran las esposas de As. Estaban hechas un caos, algunas desmayadas, entrando en aún más alteración, llorando a lágrima viva, hiperventiladas y desesperadas, horrorizadas y asustadas. Lo que para ellas empezó como un día más lleno de felicidad, terminó de manera inimaginable, de una manera espeluznante. Más allá de las matriarcas y esposas, también se encontraban diosas y otras mujeres que también llegaron a la intimidad con él e incluso a desarrollar sentimientos. Se sentían horribles después de escena, nada era verdad, todo era solo un engaño. Aquellas diosas o mujeres no pudieron evitar sentirse avergonzadas, aún más sabiendo que la esencia de aquel hombre podía ser sentida en ellas. Rizebin fue uno de los males que azotó a su sociedad con varios ataques, llevando consigo cientos de vidas. Esto se sentía como una ofensa a esas vidas que lucharon a sus lados para evitar que ese sujeto siguiera avanzando con sus objetivos. En su última batalla contra él, fueron testigos de su muerte y posterior cremación de su cuerpo por decisión de los dioses presentes. Muchos sabían que ya nada será como antes después de este día, todo tendría que ser renovado, cambiado o modificado por temor a que el enemigo tenga conocimiento sobre lo que protegían algunos. Mientras algunos seguían en sus pensamientos, Azazel vio la situación actual y decidió tomar el mando de todo por esta vez. Ordenó a los siervos y sirvientes que ayudaran a todas las afectadas, ya que en esta situación ninguna de las que tenían una relación con él podía siquiera moverse. Colegas, amigos, familias, es cuestión de instantes fue destruido desde dentro. Esto sería un golpe fuerte a la moral de toda la población sobrenatural, como pilar de su sociedad, este inspiraba el aliento y motivación, ya sea en acción o en palabras. Azazel con su vista vio el lugar, pero faltaban dos personas importantes, Scarlett y Opis, quien trató de buscarlas o siquiera sentir su presencia. Ninguna de ellas dos se encontraba en el lugar. Este día fue uno negro para ellos, pero aún así debían mantenerse fuertes, porque esto también significaba el comienzo de algo nuevo. Y por lo que escucho de aquella mujer que vio morir enfrente de sus ojos, una guerra a gran escala estaba pronto a llegar, contra seres de inimaginable capacidad.